Buenos días a todos, muy buenos días. Hoy, 26 de septiembre, les damos la bienvenida a todas las personas del programa de la Universidad del Zulia, de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, Agrosiembra, en esta nueva modalidad de programa en vivo por Instagram Live. Así que, bueno, están todos cordialmente invitados a estar con nosotros esta mañana para poder conversar con nuestro invitado del día de hoy, quien es profesor emérito de la Universidad del Zulia, de la Facultad de Veterinaria, el doctor Antonio Molina. Y mientras el doctor Antonio se conecta, quiero darle la bienvenida a todas las personas que, bueno, ya se están conectando con nosotros, súper puntuales. A Jovisac, Dervindín, Franklin. Hola Franklin, ¿cómo estás? Antosima 2006, Hernán Hereje, muchos o algunos de ustedes pues se conectaron el día de ayer en una pruebita que hicimos con el doctor tarde en la noche, bueno, tratando de resolver todos cualquier tipo de asuntico con la tecnología. Elbert Tufreola, Liz Amaya, Juan Vergara, ¿cómo está? Por cierto, hablando de Juan Vergara, vamos a hablarles de los laboratorios abiertos en este momento en la Facultad de Agronomía, que está el de Instrumentación Analítica y el de Nutrición Animal, precisamente con el ingeniero Juan Vergara. Hay que ponerse en contacto con ellos, con el de Instrumentación Analítica es con Fernando Medina y el de Nutrición Animal con el ingeniero Juan Vergara. Los análisis que hace el laboratorio de nutrición animal son materia seca parcial, materia seca, proteína cruda, ceniza, materia orgánica, extracto etéreo, fibra cruda, extracto libre de nitrógeno, nutrientes digeribles totales, fibra detergente neutro y fibra detergente ácida, lignina en detergente ácido, calcio y fósforo. Cualquier información y recepción de muestras, juanvergaralopez@gmail.com. También tenemos el laboratorio de instrumentación analítica con análisis de aguas, pozo, potable y afluentes, análisis de metales, alimentos, materia vegetal, suelos y aguas, análisis en NPK. El correo es fmedinac@hotmail.com y también tenemos en este momento abierto el laboratorio de análisis de suelos para determinar su fertilidad, propiedades físicas, químicas, actividad microbiana y enzimática, fijación de carbono, análisis de agua para determinar su calidad y manejo en el riego agrícola, análisis de abonos como líquidos y sólidos, sustratos, excretas, animales y fertilizantes inorgánicos, recomendaciones para la enmienda y mejora de la calidad y fertilidad de suelos, aguas de riego, abonos y sustratos. Buenos días, LH Desco, saludos desde Colombia, mi segunda tierra. Gracias por vernos desde Colombia. Toma de muestras de suelos, aguas de riego, excretas de animales y abono. También el Laboratorio de Suelos de la Facultad de Agronomía hace el cálculo para el diseño de lagunas de oxidación de excretas de bovinos, porcinos y búfalos con fines de uso agrícola en fertirriego o abono sólido. El contacto para esta información es la profesora María Moreno al 0414-484-2001 o al licenciado Pedro García 0424-637-4180. Si no, pueden escribir a Fagro Lab Suelos y Aguas, Fagro de Facultad de Agronomía, Fagro Lab de laboratorio, Fagro Lab Suelos y Aguas @gmail.com. Bueno, vamos a ponernos aquí en sintonía, vamos a ver si podemos invitar a nuestro invitado el día de hoy, valga la redundancia, a ver si ya el doctor Antonio Landaeta se conectó. No se ha conectado todavía. Mi querido equipo de producción, si le puede avisar al ingeniero, digo yo, al médico, al médico veterinario, doctor Antonio Landaeta, a ver si se puede entrar a Agrosiembra para poder entonces iniciar la entrevista de esta mañana. Mucha gente ya se ha conectado. Gabo 380, buenos días. Creo que usted estuvo conectado la semana pasada también. Julia, sí, siempre digo que es otra persona, pero no. Bienvenida, ¿cómo está? Es que los nombres en Instagram no son los mismos, así es, profesora Julia,
Bienvenida también al programa el día de hoy. Juan Víctor Ott, Milton Jove se unió. No sé por qué la gente no coloca su nombre y ya, con algún número para poder ser identificables más rápidamente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la reintroducción de las razas criollas en la ganadería nacional. No fue el profesor, a ver. Sí, es que a veces le dan a querer transmitir en vivo y uno se confunde y cree que es el invitado, pero no es el invitado. Si algunas de mis maravillosas chicas del equipo de producción sería tan amable de indicarme o escribirle al doctor para que se conecte con nosotros. Buen día y saludos, profe Julia, también para usted. Nicolás Samuel Montiel, buen día desde el Táchira. Sí me gustaría que nos dijeran de dónde nos están viendo para poder de alguna manera registrar a nuestro público. Criadero de los Caballeros. También sé que comentó el día de ayer la publicación de la entrevista con el doctor Antonio Landaeta. Buenos días, Paulo Tomás, en especial cordial saludos al doctor Landaeta desde Houston, Texas. Profe, sí, buenos días a usted también. La profesora Julia saludándonos. No le llegan los mensajes. Me informan que al doctor Antonio no le llegan los mensajes. Liz Amaya nos escribe desde Medellín. Osvaldo Finol desde Mérida. Ay, me encanta esto. Mesetas Meta Colombia, oiga. Esa es mi segunda tierra, Colombia. Me encanta. Criadero de los Caballeros. Creo que esta gente de Criadero de los Caballeros tiene algún tipo de nexo con el doctor Antonio. También, por aquí Cristian de Fríes, Asocenepoli, Asocebú Venezuela desde Caracas. Bienvenido. Buenos días, decana. La decana Ana María ya se unió. También por ahí otro profesor emérito de la Facultad de Veterinaria. Gracias por estar con nosotros. Al LH Desco, Cúcuta, Colombia. Saludos a mi maestro Antonio Landaeta. Antonio Sima, 2006. Saludos a Antonio Simancas desde la puerta Finca El Pozo. Qué rico la puerta. Doctor Néstor Montiel, bienvenido, doctor. Alejo Puche, saludos desde Montería, Córdoba, Colombia, caramba. Me encanta que me digan de dónde nos están viendo. Ya la decana pues también está en sintonía y también el ingeniero Geraldo Maldonado, la división de extensión de la facultad pues también está leyendo todos sus mensajes. Ya, listo. Saludos desde Machiques, Estado Zulia, Cheche Vera 30. Saludos para ustedes también. Pónganse cómodos, tengan su cafecito a la mano, así como yo, para poder compartir con el doctor Landaeta en este momento, mientras esperamos que se nos conecte. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Carola? Bien, ¿y usted? ¿Cómo durmió? ¿Cómo descansó? ¿Qué tal Bien, todo? tranquilo, todo bien, gracias a Dios. Qué Hasta donde bueno. puede. Mire, le han enviado mensajes de cualquier cantidad de partes del mundo, No desde puede ser, Houston, no desde puede ser, Colombia, desde Calgary, Canadá, no puede. Arafep, sí señor, sus alumnos, saludándolos, saludos desde Machiques, Estado Zulia, saludos al profesor Antonio Landaeta, nos escribe Franklin, LH Desco desde Cúcuta, desde cualquier parte del mundo lo están saludando, profe, ¿cómo es eso? Explíquenos, tanta gente que le está escribiendo y hablando bien de usted. Sí, eso debe ser por imitar a Michael Jackson. Ah, caramba, imagínense. La decana también de la facultad, saludos a mi amado profesor, saludos profe Antonio, la profe Julia también, saludos al doctor Landaeta, Ana María dice, una eminencia, pero bueno, tenemos aquí a un rockstar de la medicina veterinaria. Dervin Dean, un abrazo Antonio, Dervin Dean. Nos escribieron de La Puerta, de Machiques, de San Cristóbal, de Bogotá, de Montería, de Canadá. Doctor internacional, caramba, bienvenido, doctor. Bueno, vamos a entrar en detalle. Quiero decirles que este programa va a quedar grabado en el IGTV de la cuenta de Agrosiembra. Pueden verlo cuando quieran, cuando se termine, por supuesto, se monta. Y tenemos 50 minutos para conversar con el doctor,
Posteriormente Instagram automáticamente cierra la entrevista o la transmisión, pero inmediatamente nosotros montamos el video e inmediatamente nos volvemos a conectar para conversar con el doctor quizás 30, 20 minutitos más, porque tengo entendido que tiene toda la disposición del mundo para conversar con nosotros el tiempo que sea necesario, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Hoy es vamos sábado de la entonces. mañana, tenemos todo el tiempo que queramos. Así es. Ay, Dios mío, eso me parece que va a ser una clase magistral esto. Bueno, bienvenidos todas No, las personas que siguen unidas. Ya yo le comenté al profesor también para que ustedes sepan y también escriban. Dudas que tengan, pues yo voy a estar pendiente de las preguntas que tengan para hacérselas al doctor. Preguntas, inquietudes, algún tipo de contacto que el doctor también va a estar dando al final de la entrevista para que ustedes tengan contacto directo con él con cualquier duda, con cualquier tipo de asesoría que necesiten. ¿Ok? ¿Listo? listo. Bueno, el tema de hoy, bueno, ya por supuesto mucha gente conoce al profesor, saben perfectamente quién es el doctor Antonio Landaeta. Tiene una especialización en andrología bovina, obviamente es médico veterinario, Master Science en la Universidad de Florida en 1999, PhD también en la Universidad de Florida, y bueno, ya todo el mundo sabe y conoce al doctor Landaeta. Mire, desde Cali, Colombia, criador de Artón del Valle y Blanco Orejinegro, que son dos de ganado criollo colombiano. Y también el ingeniero Juan Vergara López lo saluda. Ajá. El tema de hoy, reintroducción de las razas criollas en la ganadería nacional. ¿Ok? Tengo entendido que usted tiene varios trabajos al respecto, muchos trabajos al respecto, y ha sido y fue uno de los que más ha trabajado con el gen CLIC, lo que es el gen de pelo corto en el ganado criollo, ¿cierto, doctor? Sí, ciertamente tenemos alrededor de 15 años en la Unidad de Investigaciones Zootécnicas de las Facultades de Veterinaria y Agronomía de la Universidad del Zulia, en un trabajo conjunto con el Departamento de Animal Science y el RAMS de la Universidad de Florida, la Universidad de Cornell y el USDA. Posteriormente, este equipo multidisciplinario se expande a grupos de investigadores australianos del CSIRO, donde está el doctor Portoneto, y más recientemente Brasil. Actualmente somos un grupo de alrededor de 15 personas trabajando en el Slicker Gene, ¿verdad? Desde diferentes puntos de vista. Tenemos un número de publicaciones importantes, interesantes, de mucha aplicación, y que bueno, vamos a tratar de comunicarlo hoy a los productores y a la radioescucha de la forma más fácil y digestible posible, porque especialmente para América Latina tropical es de urgencia conocer de este gen, sus aplicaciones y cómo usarlo. Ok. Por aquí nos está escribiendo Artones del Valle. Los invito a seguir un grupo que se llama Criollistas Convencidos en Instagram, me imagino. ¿Ok? Me imagino que esa información es para usted, doctor. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿cierto? ¿Cuáles son las razas criollas venezolanas y en qué situación se encuentran en este momento las razas criollas venezolanas? Bueno, eh, tenemos que, tenemos que incluir dentro de ese grupo a las razas originales y razas compuestas más recientes, ¿verdad? Para ser objetivos. Inicialmente en Venezuela se forman tres grupos o tres genotipos que podemos llamar criollos. El criollo llanero o criollo cajuno del cajón del Arauca, técnicamente extinto. El criollo amarillo de Quebrada Arriba, que estuvo presente en toda la serranía Falcón, Lara y hasta una parte de Trujillo, que luego sirve de base para crear al Carora, y al criollo limonero. Y como razas compuestas criollas, ¿ya? De origen más reciente, tenemos al Carora y tenemos al JR, al tipo JR, del cual presentamos un trabajo en el Congreso Mundial de Genética en Nueva Zelanda hace ya 3 años. ¿Ya? Es un animal con un ADN bastante estable y puede ser considerado raza. En cuanto al estatus
en que éstas se encuentran. Técnicamente extinguidos están el criollo amarillo de Quebrada Arriba y el criollo llanero. Ahora, cuando se habla de técnicamente extinguidos no significa que no existe ninguno. ¿Ah? Significa que la población existente está muy por debajo de lo que se considera una población activa. Los protocolos para preservación de especies de la FAO estiman que cuando una especie tiene menos de 3.000 vientres activos, se considera bajo riesgo de extinción. En el caso del criollo limonero, se considera que está bajo un serio riesgo de extinción, porque existen no más de 500 vientres activos en el país. Y es una situación realmente crítica y lamentablemente, cuando los criollos están prácticamente en la cresta de la ola investigativa y de aplicación práctica en la ganadería tropical, pues nos vemos en esa situación y por eso siempre hemos querido llamar la atención con respecto a la preservación y difusión del criollo limonero. No es un animal para meterlo en un zoológico, es un animal para aplicarlo, para usarlo. En el caso del criollo amarillo de Quebrada Arriba, en los últimos años hemos caminado la Sierra de Falcón Lara y sí es posible conseguir unos que otros animales. Estos animales en principio ameritan la protección de los propietarios, de los productores que los tienen, porque en este momento el país no está en condiciones de un macroproyecto para recuperar esas poblaciones, como lo viene haciendo, por ejemplo, Alemania con el Schwarzbunten o el frisón blanco y negro. No tenemos los recursos, ni los equipos, ni la gente. Ni creo que es el momento. Entonces, el llamado es a los productores que tienen esos animales, criollos amarillos de Quebrada Arriba, puros o mestizos, y los que todavía preservan criollo llanero, a cuidarlos hasta que se presente el mejor momento. El caso del criollo llanero quizás sea un poco más fácil porque del otro lado del Arauca está el casanareño, que es prácticamente el mismo criollo llanero, de manera que pudiera considerarse hasta una reserva binacional. En años anteriores, el doctor Atilio Atencio, a quien envió un cordial y respetuoso saludo, se dio a la tarea de recolectar en las sabanas venezolanas animales criollos llaneros y tengo entendido que hay una pequeña reserva de 150 animales, algo así. Eso hay que cuidarlo. Si hablamos de las razas compuestas criollas venezolanas como el Carora y el JR, la situación tampoco es muy halagadora. En el caso del Carora, aunque se ha hecho un trabajo encomiable y digno de todo el respeto a lo largo de los últimos años, pues se preserva la raza con unos registros organizados. La población que existe tampoco es amplia, numerosa, y no sé si como para satisfacer las demandas de la América Latina tropical, porque en este caso tenemos que pensar de esa forma, tenemos que pensar de manera globalizada, porque el problema del calentamiento global no es únicamente para Venezuela. Y en un futuro próximo yo diría que ya toda la América Latina tropical y toda la faja tropical del mundo está requiriendo ya bajo los efectos del calentamiento global germoplasmas criollos. Y en el caso del JR es un rebaño todavía muy pequeño, pero en el cual por la participación de criollo limonero en su formación, hicimos un genotipeaje en años recientes y conseguimos que la mayoría de los toros eran portadores heterocigóticos. Eso no los descalifica. Portadores heterocigóticos del gen de pelo corto. No los descalifica, sino que los alinea para el uso estratégico. O sea, tú tienes que usarlos en hembras que sean portadoras también para que se expresen las características que tú estás buscando. De otra manera, pues úsalo en vacas acebuadas o en vacas de fuerte componente CU y vas a tener buenos resultados. Eso es más o menos, en líneas generales, el estatus en que se encuentran las razas venezolanas criollas y compuestas criollas. Sé que me lo dijo del amarillo de Quebrada Arriba, pero sí me gustaría que... ¿Tiene cifras
¿De más o menos cuántos de cada uno de los tres? No, Aproximadas, más o menos. no. No las tienen. Nosotros, desde que comenzamos una nueva fase en el trabajo de preservación y multiplicación y ensamblaje de animales doble portadores, triple portadores, nos dimos a la tarea de caminar un poco las serranías de Lara Falcón y sí logramos ver quizá 20 animales, algo así, entre puros y mestizos. Pero cifras exactas, no las tengo. Y con respecto a las demás, ni con esa ni con las otras. El Con, criollo limonero, por con, ejemplo. la, con el criollo llanero, te dije, la reserva más grande que conozco. He visto animales en los llanos de Barinas, en los llanos de Portuguesa. He visto animales mestizos, ya que tú puedes identificar perfectamente la presencia de la raza. Pero de criollo llanero, los números más confiables que conozco son los que nos ha comunicado el doctor Atilio Atencio cuando asesoraba a Agroflora en los llanos, que logró reunir alrededor de 150 vientres, digamos que puro de alto mestizaje. En cuanto a Carora, sé que el registro bajó dramáticamente, pero eso no significa que no existen. El registro Carora bajó dramáticamente a unos 5.000, 6.000 animales y se viene recuperando afortunadamente. ¿A qué, a qué cree usted o me imagino cree, no sabe, a qué se debe la extinción del ganado criollo en Venezuela? Bueno, las razones para la extinción y condiciones de riesgo de extinción son un cóctel. Que yo usualmente, para resumir y tratar de no herir susceptibilidades, hablo de un cóctel cultural. En primera instancia, desconocimiento. Para el momento de la salida de Gómez, de la muerte de Gómez en Venezuela, básicamente solo existía ganado criollo y estamos hablando de 1937. Para el momento, 80 años después, las tenemos desaparecidas o a riesgo de extinción. Eso te dice algo. Probablemente, y eso también es cultural, bajo el efecto de las modas, ¿ya? Y la influencia del marketing, ¿ya? Y la necesidad de aumentar la producción en zonas tropicales, todas estas razas fueron desplazadas por razas exóticas. Y dentro de esas razas tenemos necesariamente que mencionar al Holstein, al pardo suizo, que masivamente se introdujo dentro de la población ordeñable, y eso es básicamente el mosaico que tenemos. El rebaño ordeñable venezolano, el pequeño pedazo que queda de rebaño ordeñable, es un compuesto de Holstein, pardo suizo y razas cebuinas, en donde destaca primeramente el Brahman y más recientemente influencia del Gir y del Gucerat. Entonces, lo llamo cultural porque, y no es solamente el caso venezolano, lo llamo cultural porque prácticamente en toda la faja tropical del mundo hubo una introducción de genes exóticos de manera masiva y sin control. Y eso, a mi parecer, en el caso del rebaño venezolano y buena parte de lo que he visto en la América tropical, ha llevado a que el rebaño ordeñable sea básicamente desadaptado. El porcentaje de genes, la composición de ese material genético que nosotros utilizamos para producir leche está fuertemente influenciado por razas de origen europeo y norteamericano como el pardo suizo y el Holstein. De frente al problema del calentamiento global y para el caso venezolano la crisis, estos animales no funcionan. Son animales demasiado exigentes para lo que podemos ofrecer, y aún si pudiéramos ofrecer todo, el costo sería muy alto. Otras razones por las cuales nuestras razas criollas y compuestas criollas están técnicamente extinguidos o disminuidas en número
dramáticamente es la ignorancia, ¿ya? De parte del sector productivo. Se desconocen muchas cosas sobre las virtudes de las razas criollas. Y eso automáticamente te engancha a otro eslabón en la cadena de razones, ¿ya? En donde nosotros, los académicos, los universitarios, los investigadores, tenemos una cuota de responsabilidad. Y es que la cantidad y calidad de la información científico-técnica generada en material criollo, al menos en Venezuela, es sumamente limitada. Con mucha modestia, tendría que afirmar que muy probablemente en los últimos 12, 15 años se ha producido más información y información de mayor relevancia en ganados criollos que en toda la historia anterior. Y ahí, bueno, digo muy modestamente, a nombre de mi facultad de veterinaria y mi universidad, la Universidad del Zulia, quienes en el 2003, de la mano de un grupo, o organizados en un grupo multidisciplinario, cuando fundamos la Unidad de Investigaciones Zootécnicas, hicimos una alianza estratégica con los personeros de línea en ese momento. Hay que destacar la presencia del colega Sonny Zambrano en el línea y de Corpo Zulia en aquel momento. Eso fue un empujón muy grande de arrancada y que nos ha servido todavía 20 años después para seguir caminando. Después vinieron las asociaciones con USDA, con Universidad de Sao Paulo, con Universidad de Cornell, y eso en realidad pues nos potenció y ha servido para que generemos información relevante, ¿verdad? Nos cabe el honor, y muy modestamente, lo repito, muy modestamente, de haber sido los descubridores del gen del pelo corto, de la ubicación en el cromosoma específicamente, porque las primeras evidencias de la presencia de este gen fueron reportadas por el doctor Tim Olson y su grupo, en donde destaca el colega venezolano Carlos Lucena. Luego, en el 2007, el mismo grupo del doctor Olson identifica y descubre que realmente es un gen. En el 2012, Fiori determina la presencia del gen, y posteriormente en el 14 nosotros descubrimos la ubicación exacta y el origen de la mutación. Esos son trabajos que están publicados en la literatura mundial. El gen del pelo corto, o SLIC, es un mutante asociado al receptor de prolactina, que para ese momento conocíamos como una hormona netamente lactogénica, y sin embargo hoy conocemos que la prolactina tiene muchas otras funciones asociadas. Doctor, ¿se pudiera decir que una de las razones por las cuales se están extinguiendo pues parte del ganado criollo venezolano tiene que ver también, y agrego la parte del asunto de lo que está comentando sobre la cultura, de siempre lo de afuera es como que lo mejor? Entonces empezaron a traer un poco de semen o de toros reconocidos Sí. de otros tipos de razas para mezclarlos, para decir, bueno, yo quiero esto que está en Estados Unidos o que está en otro lado para traerlo para acá y mejorar mi rebaño. Y con tanto tiempo, porque se está hablando de hace muchísimos años, que había pues grandes cantidades de ganado criollo en Venezuela, pues se ha perdido, obviamente, por el semen y aparte de la comercialización de este tipo de semen también, porque entonces es como que se pone de moda, todo el mundo lo quiere, se altera la raza criolla y se acabó. Ahí me imagino que Así hay es. mucho de eso también. Sí, y por eso te digo, hay tantas aristas dentro de la causal, que siempre he preferido ponerlas dentro de un solo pote, que llamo problemas culturales. Que cuando tú te pones a identificar cada parte, corres el riesgo de herir susceptibilidades. Y en los momentos que estamos viviendo, la gente está muy susceptible. Sí, definitivamente
la predilección por lo extranjero ha privado en esto. Y esto no solamente sucedió en Venezuela, ¿verdad? En Europa, en la posguerra, también desaparecieron la mayoría de las razas locales. En un esfuerzo más reciente, de los años 70 para acá, tú tienes Alemania probablemente a la cabeza de los países europeos, abocada al rescate de sus razas originales. Por eso te digo, no solamente sucedió en Venezuela, hay una estrategia de marketing de parte de empresas transnacionales que representan obviamente otros intereses, y otra estrategia un poco ingenua de los productores y hasta de los profesionales locales en pensar que siempre lo de afuera es lo mejor y que lo de nuestro no sirve, no hace falta, y así fue como la población criolla llanera fue desplazada al ser mestizada indiscriminadamente con razas cebuinas. El criollo amarillo quebrada arriba desaparece a lo largo de la formación del Carora. O sea, en otras palabras, dimos origen al Carora, pero acabamos con el criollo amarillo quebrada arriba. Hoy en día necesitamos al criollo amarillo de quebrada arriba, ¿ya? Para ampliar la variabilidad genética del Carora, y no lo tenemos. Y entonces hay que recurrir a otras estrategias. Pero Quisiera, no puedes dejar de poner el dedo en la llaga, en la parte nuestra, nosotros, los académicos, los investigadores, ¿verdad? En donde hoy con mucho dolor, porque las culpas son limitadas, ¿okay? Tú no puedes culpar a alguien de hacer o de no hacer algo para lo cual no está preparado o desconoce. Pero por el otro lado, tú tienes también que decir, pero si tú eres un investigador universitario, tú eres un investigador de carrera en institutos de investigación del Estado de cualquier país, tú tienes que ser una persona actualizada, tú tienes que leer, tú tienes que estar enterado por dónde camina el mundo. Entonces, así acabaste con la población criolla llanera y la cantidad de información científica que se generó en torno a los cruces y al comportamiento de todas estas razas puras o cruzadas en condiciones tropicales, aplastó a la cantidad de información que se generó en ganado criollo. Fíjate, para mí a veces es risible. Todavía a estas alturas, tú te consigues reuniones científico-técnicas en donde se le dedica tiempo a repetir que los criollos son los animales que trajeron los españoles, que llegaron aquí que después de Colón. Mira, esa parte puede tomar un minuto en una conferencia, 3 líneas en la escritura de un paper. No podemos seguir perdiendo el tiempo en eso. ¿Ya? Hay que ir a cosas más importantes. ¿Para qué sirve el criollo? ¿Quiénes son las razas criollas? ¿Cuáles son los genes que nos interesan de eso y cómo se aplican? Tradicionalmente, en el caso nuestro, ¿verdad? En el Zulia, la voz popular siempre criticó al criollo por ser chiquito, porque son feas, porque no pasan de 5 litros de leche. Si nosotros hubiésemos generado, y ya no hay nada que hacer, ahorita no nos vamos a tirar en el piso a llorar por eso, pero si nosotros hubiésemos caminado con los tiempos, investigar como hicieron los norteamericanos con su Holstein, como hicieron los europeos con sus frisones, nosotros hubiésemos, y como han hecho los brasileros con su cebú, si nosotros le hubiésemos dedicado tiempo a investigar a fondo nuestros criollos, nosotros hemos podido dar respuestas a esas palabras a veces hasta ofensivas, que son chiquitas, que son feas. Sí, y pues, hemos podido haberle dicho, sí, son chiquitas y son feas, pero se preñan todos los años, se enferman poco, toleran más calor, digieren mejor pastos fibrosos que las otras. Tú pesas. eso le iba a preguntar. ¿Verdad? Quería que nos explicara cuáles son los beneficios o las potencialidades del ganado criollo sobre todas esas mezclas y todas esas esos cruces que se han hecho, algunos seleccionados, otros no tanto, unos de manera natural y a lo loco, sin ningún tipo de supervisión.
¿Cuál es el beneficio del ganado criollo sobre todas estas Bueno, mezclas? mira, Y me gustaría que después de esa respuesta diéramos un momentico para leer la cantidad de comentarios que tenemos ya de las personas que nos siguen. bueno, mira, voy a comenzar a responder tu pregunta sobre un vacío que después de 35, 40 años todavía tenemos. Eh, el uso y aplicaciones de los cruzamientos dirigidos en Venezuela sigue siendo desconocido. No hay ninguna planificación. El uso, la introducción y uso de razas y de toros ocurre por modas. Es como que si todo el mundo estuviera frotando la lámpara para que saliera el genio y le resolviera todos los problemas de la finca al usar un toro, al usar una raza. Y olvidas que la eficiencia reproductiva y la producción de leche dependen más de un cóctel de medidas de manejo. Son variables que responden a múltiples factores y no a uno solo. Entonces, cuando tú consigues a un vendedor de semen nacional o internacional promocionándote un toro o una raza para que soluciones la producción, la reproducción, eso es mentira. O Porque tener solamente animales bonitos y ya, porque esa es otra cosa. Eso depende de muchas otras cosas. Entonces, al menos en el caso venezolano, nosotros tenemos que entender y asimilar que en zonas tropicales la genética no se puede hacer por azar ni por arranque. Tiene que haber un programa de cruzamientos dirigidos. Las vacas tienen que ser clasificadas y asignarles un cruce. Y en el momento que nuestra ganadería se convirtió en mestiza, en mosaicos de vacas, con más razones ante la presencia del calentamiento global, tú tienes que comenzar por un programa de cruzamientos dirigidos. Ahora, ¿para qué sirve? Todas las razas son buenas y todos los pastos son buenos. Lo que interesa es qué es lo que tú quieres hacer y dónde lo quieres hacer para determinar cuál pasto y cuál raza y en qué proporciones la vas a usar. Esa parte tiene que estar clara de entrada. Cuando hablamos de criollo, adaptación, acuérdate que es un animal que tiene 500 años, selección natural bajo las inclemencias del trópico, y ningún animal en Venezuela tiene más genes adaptativos que los criollos porque los cebuinos llegaron después. Ahora, ¿qué pasa? En la medida que tú acentúas la adaptación bajo condiciones naturales, las características productivas se van a deprimir porque el animal, mientras lo manejes o se maneje, como sucedió con los ganados criollos, a su antojo, al albedrío de la naturaleza, ¿quiénes se van a expresar en mayor proporción? Las características adaptativas. El animal no va a producir más de 4 litros de leche porque eso es lo que necesita el becerro. El animal no va a crecer más de 1,30 m, 1,40 m porque expone más superficie, necesitas mayor cantidad de nutrientes para sostener esa masa. Estamos hablando de requerimientos nutricionales y eso no es compatible con una producción en condiciones extensivas y mucho menos expuesta únicamente a la selección natural. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. A mí hay mucha gente que me pregunta, muchísima, probablemente es la primera pregunta cuando hablamos de estas cosas en ganaderías comerciales. ¿Cuánto producen en las vacas criollas? ¿Cuánto voy a mejorar en leche? Yo no pensaría en eso. ¿Sí? De los criollos me interesan los genes adaptativos. Porque tampoco es razonable despreciar la cantidad de genes de producción acumulados después de 200, 300 años de selección en razas especializadas. Lo que tienes es que buscar el balance entre esas razas especializadas y las razas criollas para producir un animal adaptado a tu zona. Es la interacción genotipo-ambiente la que tienes que tener clara. Las ¿Y razas... cómo le explicaría eso a usted a un productor agropecuario? Se me ocurre que lo que está pensando es precisamente en los números de productividad. Sí, por lo general la tenemos muy fácil. Nos vamos al corral y reúname las vacas. Y con las mismas vacas se le puede explicar, mira esta, la condición que está, mira esta otra, mira qué edad tiene esta, mira a la edad que parió esta por primera vez y mira esta otra. Las explicaciones para ese particular pienso que son fáciles. En el mismo corral del productor están las explicaciones. Luego vienen los números, obviamente.
Vamos a leer aquí, doctor. Quiero aprovechar para leer todo, si me lo permite la plataforma. Algunas de las preguntas y de los comentarios que tenemos, que hay más o menos, además de las salutaciones. Fundo Caño Azul nos dice, según los últimos estudios, me deja leer, me deja leer, me deja leer. A ver, según los últimos estudios de ADN y genomas, el Cenepol tiene más de 50% de los genes de ganado criollo, descendiente del que trajeron a América hace más de 500 años. Dervin Dean dice, una de las razones que me esgrimían los productores cada vez que hablaba de la alta eficiencia alimentaria. A ver, déjeme ver si me deja leer, porque han pasado tantos ya. La carga animal se hace importante, dice Fátima. Absorción hacia el criollo. Preguntan sobre estrategias de absorción hacia el criollo, que eso lo vamos a hablar, esa pregunta está incluida. En 1980 se inicia el programa de congelación de semen en un laboratorio organizado en el Laral, e igualmente en el laboratorio todas las pruebas posibles para detectar brucela. ¿Qué ha pasado con ese laboratorio del Laral, doctor? Eso está paralizado y el rebaño sumamente mermado. El rebaño del Laral fue literalmente extraído del Laral y se fue a fincas de Corpozulia y hasta ahí conozco. Tanto como yo sepa, en el Laral dejaron 20 vacas, 30 vacas y unos toros. El banco de semen que existía en el Laral, muy importante, está fuertemente mermado, se perdió una cantidad de semen importante por falta de nitrógeno. Es una situación bastante triste. En un principio, lo que nosotros propusimos y llamamos los núcleos de replicación de ganado criollo, y eso fue un proyecto que personalmente y con mucho cariño escribí para desarrollar en conjunto entre el Estado, productores y universidades. Cada quien lo agarró, especialmente la entidad pública, para hacer bandera con ello y al final no hicieron nada. Sin embargo, los productores vinculados al programa actualmente tienen ya casi 10 años y tenemos reservas de ganado criollo limonero fuera de las manos del Estado en fincas privadas en cantidades que superan a lo que hay en el Laral y a lo que hay en Corpozulia. Y eso lo manejamos de manera muy estratégica y de manera muy organizada. Seguimos trabajando en el concepto de los núcleos de replicación. Cada finca que se suma al programa inicia con un plan de cruzamiento, por supuesto, ajustado a las necesidades y a los objetivos económicos, productivos que tiene cada finca. Pero también en la medida de las posibilidades se le va exigiendo a cada quien tener 4, tener 5, tener 2, tener 10 criollas puras. Y en este momento, si sumamos la cantidad de animales que están a nivel de 3/4 de sangre criollo en adelante, en estos núcleos de replicación, como llamamos a esta finca, yo creo que estamos muy por encima de lo que hay en el Laral y de lo que hay en Corpozulia. Bueno, quiero leer las preguntas, pero el programa no me deja. Hay varias preguntas importantes. Sí me gustaría que la gente que nos ve, que tenga alguna pregunta y no un comentario, en la parte de abajo hay un signo de interrogación. Allí lo pueden pulsar y pueden escribir su pregunta para separar las preguntas de los comentarios, porque de verdad que hay comentarios y preguntas importantes y no echo para atrás y trato de leer las preguntas y no me lo permite porque está actualizando todo el tiempo y no me permite... van pasando muy rápido, pero sí alcanzo a leerlas y voy recordando varias. Con las poquitas neuronas que me quedan, todavía pesco alguna. Dice una pregunta, el cruce, disculpe que lo que ay, se me fue. Preguntan, ¿el cruce de criollo limonero con raza Jersey es posible para la producción de leche en el estado Táchira a 700 metros?
a 700 metros sobre el nivel del mar. Claro que sí. Exacto. Claro, ahora fíjate, cuando tú cambias de sistemas agroecológicos, desde las zonas cálidas, secas, cálidas, húmedas, y vas ascendiendo a climas más frescos, la elección del criollo como participante como socio en el cruzamiento, cambian el objetivo. Cuando tú estás a 1.500 metros, tú no necesitas resistencia al calor, tú necesitas eficiencia reproductiva, tú necesitas fertilidad, tú necesitas sobrevivencia, resistencia a enfermedades. Entonces, sí, claro, a esa altura, esa pregunta me trae a la memoria el programa del CATIE en Costa Rica, en Turrialba. Por muchos años trabajaron en la formación de un criollo lechero, ya que era el criollo centroamericano, con Jersey, sostenido únicamente a pastoreo, y los resultados son extraordinarios. Viene la crítica para adentro, ¿no? Para nosotros los investigadores. Y si funcionó, ¿por qué no lo difundiste? ¿Sí? Cuando nosotros comenzamos a hacer investigación en conjunto con las personas que estaban en línea Carrasquero entre el 2003 y el 2008 aproximadamente, tuvimos resultados muy buenos, pero los hemos difundido. Y ahí está la diferencia. Entonces, cuando tú quieres señalar a alguien por algo, tú tienes que revisar todas las partes. Porque si todas las partes tienen una cuota de responsabilidad, tú la tienes que aceptar. Después que yo te paso a ti un pliego de resultados y de información aplicable y tú no le prestas atención, eres tú, no soy yo. Yo te di la información. Y esa es una parte que yo todavía, pues, me duele. Se cayó internet, se congeló la. Pero que puede ser ahorita. Puede ser. A ver, Puede ¿me ser, escucha, Sí, puede doctor? ser también. ¿Me escuchas? ¿Me ve? ¿Me escucha? Sí, te veo borroso y te escucho, pero por unos segundos se perdió la imagen y el sonido. Sí, señor. Bueno, no importa, seguimos aquí al aire. No sé si continúa con la explicación. Ya tenemos 3 preguntas en cola. ¿Hasta dónde me escuchaste? Porque Lo hay que un pasa es que vacío donde me quedé hablando solo. tengo un rato escuchándolo. Estoy haciendo un esfuerzo por intentar escucharlo porque estoy viendo desde hace rato. No sé si hay otra persona conectada en su casa, pero es importante No, que nada más esté usted conectado en este momento. Puede ser la calidad del internet, porque tengo rato escuchándolo. ¿Sí me escucha? escucho, pero ahora, de hace unos minutos para acá, comenzó a ser interrumpido el sonido y se congela la imagen. Sí, sí. Bueno, vamos a
a rezar para que se arregle el internet, porque ya ahí sí no podemos hacer nada, ni usted ni yo, lamentablemente. Nos están diciendo que está congelada la imagen. A ver, que me digan si ya se ve bien, si ya escuchan bien. Por favor, las personas. El router. A ver, vamos a esperar a que el doctor revise el router, porque yo tengo con la lentitud y con las dificultades en el audio, tanto que me ha costado mucho escuchar lo que él está tratando de explicar. No sé si me dicen si yo me escucho y me veo bien, y el doctor pues es el que tiene el inconveniente. Si me hacen saber eso, se los agradecería mucho. Los amigos que están fuera del país entiendan y evidencian la pobre señal y la pobre comunicación que estamos viviendo en Venezuela. Sí, no es fácil. De verdad que hacer este tipo de programas no es sencillo, y uno apela más a la buena energía y a la suerte que a lo demás. Suerte. Sí, a la suerte sobre todo. Bueno. Ok, bueno, no sé si vamos con las preguntas, doctor. Preguntas tenemos? Ajá. Dice señal intermitente. Tengo una nota ahí que dice señal intermitente. Sí, ya lo notamos. Lo que me preocupa es que ahora no me deja leer las preguntas. Así que hay que tener paciencia y buena disposición con la tecnología, porque yo he comprobado que estas razas. Y acabo de recordar lo que usted estaba comentando, estaba comentando algo con respecto de alguna manera, la responsabilidad de quién, o sobre quién caía la responsabilidad, si sobre la parte de investigación o sobre la parte de los productores con respecto a esa mezcla indiscriminada y al no prestarle tanta atención, sino más a la parte de pronto de productividad o de moda o de comercialización, que a la parte de la preservación del ganado criollo. En eso quedó conversando con nosotros. Ok, te repito entonces. A la hora de establecer responsabilidades, tú tienes que ser bastante ecuánime y tienes que ser bastante abierto. Esto es una responsabilidad definitiva. La desaparición, la merma en la población de razas criollas es una responsabilidad compartida, porque nosotros, los universitarios, los investigadores, tenemos que dedicarle más tiempo y más esfuerzo y con más detalle y más nivel los criollos, hasta llegar a concluir, mira, no sirven, lo vamos a preservar en un zoológico. O decir, mira, sirven bajo estas condiciones, estas y este lado. O mira, pero sí, doctor, ¿por qué zoológico? Porque zoológico, porque son tomados como qué, como dinosaurios, por así decirlo, pregunto. Bueno, es que cuando tú revisas el discurso académico, técnico, científico, dientes de los animales que trajeron los españoles, más nada. Entonces, cuando tú tienes algo que es una antigüedad, que es un patrimonio, porque entonces presérvalo en un museo o un zoológico. Pero ese no es el caso de los criollos. El criollo hay que preservarlo, multiplicarlo y difundirlo, porque tiene unas razones de existencia
y tiene unas razones prácticas para su uso. Hola, buenos días. Estoy entrando yo para continuar con la entrevista del profesor Antonio Landaeta. Vamos a esperar a ver que se vuelva a conectar. Continuamos en vivo por aquí. Esperemos que el profesor Antonio se conecte mientras lo buscamos. Hablando acerca de esta interesante entrevista acerca del ganado criollo y toda la sapiencia que tiene el profesor Antonio Landaeta. Como la conexión fue bastante rápida cuando temprano en la mañana, estaba viendo que creo que Carola no les pudo hablar mientras hacemos tiempo que el profe se conecte, de que ya el laboratorio de suelos de la Facultad de Agronomía, el oficial, ya abrió sus puertas y tenemos esa maravillosa noticia para todos ustedes. Así que todos los productores que desean hacer su análisis de suelos y aguas ya están abiertos, estamos aperturando y estamos de forma ya coordinando con la profesora María Moreno. Y de verdad que excelente, estamos muy contentos de todo lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, creo que es bastante que hemos trabajado para poder tener esto en operativo, y a pesar de todas las circunstancias que tenemos, las circunstancias país, las circunstancias de la pandemia, seguimos hacia adelante y aquí estamos todos juntos. Trabajando. Asimismo está el laboratorio de instrumentación analítica que está haciendo su análisis de agua y además está el laboratorio de nutrición animal coordinado por el profesor Juan Vergara, también conectado por aquí, y también el de instrumentación analítica que está coordinado por el profesor Fernando Medina, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos todos trabajando, incluso se han hecho jornadas de arborización en la Universidad del Zulia, con el apoyo de la Facultad de Agronomía, con el apoyo del Jardín Botánico, la Federación de Centros de Estudiantes y todo el grupo de estudiantes grande que estaba trabajando con nosotros desde antes de la pandemia, pues hicieron una jornada de arborización muy importante y eso hay que destacarlo. Vamos a colocarlo en nuestras redes después. Vamos a esperar a que el profesor, esos ángeles de la producción que tenemos siempre, que le avisen para que se conecte otra vez y yo poderlo invitar para que continúe con su disertación. Saludos al profe Dervindín, que se encuentra en Estados Unidos. Nuestro más cordial saludo y bueno, vamos a esperar a que se conecte el profe y bueno, tenemos muchas cosas que contarles en la Universidad del Zulia. Como no, profe, aquí le voy a contestar. Le voy a colocar para que se conecte con el profesor Juan Vergara, quien es el que está trabajando, coordinando, y él les puede pasar los presupuestos. Ahorita te paso, Juan, yo sé que estás conectado, no sé si le colocas tu correo allí para que también quede en los comentarios, porque de verdad no lo tengo aquí el correo en la mano, pero de verdad que estamos trabajando y de una manera bastante, bueno, gracias a Dios nos han llegado bastantes análisis y poco a poco la universidad se va haciendo sustentable. Ya aquí estoy viendo que el profesor Antonio se unió. Déjame ver cómo ya lo estoy invitando.
Hola, Juan. Bueno, allí tienes una consulta. Hola, mi profe. ¿Cómo está, profe? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos, como estoy en vivo, bienvenido para que usted siga hablándonos de tan interesante tema, de su amor por el ganado criollo. Cuénteme. Ajá. Ujú. ¿Dónde quedamos? Bueno, tanto como recuerdo que ya me quedan pocas neuronas. No, estábamos hablando sobre la cuota de responsabilidades que teníamos que compartir. Estamos en el aire, ¿verdad? Sí, ya estamos, Okay. ya puede lucirse. No, esa parte no se la creo. Estábamos hablando sobre la cuota de responsabilidades que tenemos que compartir para tratar de explicar el porqué de la desaparición técnica de otras razas criollas y de la situación de riesgo de extinción que tenemos sobre la que nos queda, el criollo limonero, y las emergentes como el Carora y el JR. Y para resumir así rapidito, decía que hay una cuota de responsabilidad que nosotros tenemos que asumir, nosotros los universitarios, los investigadores de oficio, no necesariamente dentro de las universidades, que fue el no haberle dedicado suficiente tiempo, atención y ganas en profundidad para investigar sobre lo nuestro. No podemos decir que es algo que sucedió en toda América Latina, porque paradójicamente países que en algún momento llamamos pobres, porque ahora nosotros somos más pobres que los pobres, preservaron. El caso boliviano, por ejemplo, la Reserva Criolla de Bolivia pasa de 10.000 cabezas. La Reserva Criolla de Ecuador también es grande. La Reserva Criolla de Brasil también es grande. La introducción de razas foráneas como elemento justificativo, entre comillas, para la desaparición o merma de otros genotipos autóctonos en todo el planeta, también ocurrió en la Europa de la posguerra. Hubo una etapa que ellos llaman holsteinización. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos diseminó todo su material genético y desaparecieron muchísimas, quizá la mayoría de las razas autóctonas. Sin embargo, los países se abocaron a recuperarlas. El caso que conozco más de cerca es el alemán, en donde incluso tienen una estación experimental, Mariancy, en donde tienen material genético suficiente como para reproducir a todas sus especies autóctonas, no solamente las vacunas. Y un programa que sigo de cerca, que es la recuperación del Schwarzbunten, que es el frisón blanco y negro, utilizando biotecnología reproductiva como la fertilización in vitro, y el programa es exitoso. Entonces, fíjate que es algo que, si bien ocurrió en muchísimos países del mundo, también muchos países del mundo no dejaron que el problema llegara a mayores o se tomaron medidas. No es precisamente el caso venezolano. Para hablar de cosas tristes, yo hice mis prácticas profesionales para graduarme de veterinario en la estación El Laral. Estoy hablando de 1985. Y en ese momento se ordeñaban 500 vacas. Y las 500 hectáreas de la estación estaban activas. Habían más de 1.000 cabezas. 20 años después me consigo con 500 cabezas y 200 en ordeño y cosas así. Y en este momento, pues nada. Esa es la parte que nosotros como institución tenemos que asumir la responsabilidad, porque si a lo largo de esos años nosotros le hacemos frente al comentario general que había sobre el criollo limonero específicamente, que son chiquitas, que son feas, ningún argumento de eso era objetivo, porque cuando tú dices chiquito comparado con qué, porque una vaca Jersey es tan chiquita o más chiquita que una limonera, que son feas para ti, pero no para mí, porque la belleza también
es subjetivo. Depende de la percepción de cada Exacto, pero si tú, o mejor dicho, nosotros como investigadores objetivos y aterrados, en ese momento, y en este momento también, sales al ruedo y respondes, sí, son chiquitas y son feas, pero se preñan todos los años, aguantan calor, se enferman poco, y si tú las manejas a la mitad del nivel que le das de manejo a esas otras razas que te gustan, te producen 3.000, 3.200 kilos de leche promedio por lactancia, lo cual significa 5 veces más del promedio nacional. Sí, es lo que hay que poner en la balanza, y es lo que nosotros nos toca, es producir alimentos. Entonces, claro, a veces nosotros hacemos vamos hacia con que no es lo físico, sino es lo que genera. O sea, de verdad que yo sé que muchos veterinarios y productores en general no son amantes del criollo, y usted ha sido siempre un defensor. Quería preguntarle, por allí vi varias preguntas acerca del Cenepol, ¿no? Esa fue la pregunta que salió en pantalla cuando se cayó la comunicación. Sí, para que si puedes colocar allí lo que estábamos, o sea, continuar con ese argumento del Cenepol, y después nos vamos al papel de las instituciones, de lo que tú estás hablando, y de la responsabilidad que tenemos nosotros, y ustedes como UNIS también, sé que han trabajado desde allí. Pero vamos a darle de respuesta a lo del Cenepol, por favor. Bueno, con respecto al Cenepol, yo tengo alguna pequeña experiencia. Probablemente las primeras pajuelas que se introdujeron al país las usé yo. Eso fue antes de irme de posgrado, una donación que recibimos para un proyecto departamental. La señora Beatriz Díaz nos donó 300 dosis de semen de 3 toros, entre ellos estaba su estelar toro Volcán, y la Asociación de Criadores de Barzona de los Estados Unidos nos donó 200 pajuelas, y tuvimos otra cantidad de semen de Brahman. Se inseminaron vacas en 3 fincas con 3 ambientes diferentes, y la intención era verificar qué tan tropical era el Cenepol, y hasta yo mismo en esos tiempos tomé la bandera de la tripanotolerancia y la resistencia al calor, porque nos basábamos en lo que dejó escrito el profesor Nethrop. Los ingleses dejaron escrito cómo habían obtenido el Cenepol. Se decía que el Cenepol eran cruces de endama africano con Red Pol, y el endama es un animal tripanotolerante. Nosotros asumimos directamente que el Cenepol, por ser un derivado de endama, también era tripanotolerante, y con esas bases fundamos ese proyecto. Se inseminaron animales en la finca San Pedro de la Facultad de Veterinaria, y 3 fincas más en la zona de Machiquias y 2 en la costa oriental. Ese proyecto, para el momento que yo me voy de posgrado, quedó en manos del doctor William Isea, genetista de la facultad, y se generó información de cruces de Cenepol hasta edad al primer parto. Ya después las diferentes secciones del departamento, por las razones que fueran, no se vincularon. Eso era un proyecto destinado a llegar hasta carne y leche y evaluar todo. Y los resultados no fueron tan halagadores como pensábamos. Ni resultaron tripanotolerantes, sí resultaron resistentes al calor, pero no se pudo evaluar el resto. Y en cuanto a Barzona, hubo unos pocos resultados. En realidad, la responsabilidad cae sobre nosotros, que no supimos gerenciar un proyecto de envergadura. Posteriormente, ya estamos hablando de los años 2014, cuando estamos montados en un equipo multidisciplinario, los miembros de la UNIS, con el USDA de Estados Unidos, con la Universidad de Cornell, con la Universidad de Florida, con la Universidad de Sao Paulo,
y con el CSIRO de Australia. Creo que, no sé si en la primera parte, tú hablaste acerca de lo que significa UNIS y qué es, o sea, explícale a nuestros seguidores qué es UNIS y cuál es la importancia en este momento o la trayectoria que ha tenido, porque creo que es importante que se promueva. UNIS es Unidad de Investigaciones Zootécnicas. La Unidad de Investigaciones Zootécnicas es un ente universitario que por estamento, o sea, lleva actividades de docencia, extensión e investigación. A diferencia de la mayoría, no me atrevo a decir que todas, pero sí de la mayoría de las unidades de investigación, entre los estamentos, entre su reglamento de fundación, nosotros quisimos imitar lo que habíamos visto en el extranjero en nuestros posgrados. UNIS es una unidad de investigaciones que se caracteriza por ser de autogestión. Nosotros no utilizamos recursos universitarios. Desde su fundación hasta el momento actual, toda la investigación que se ha hecho ha sido obteniendo recursos con instituciones extranjeras, empresas nacionales e internacionales, y trabajamos de esa forma, ¿no? En mancomunidad con otras instituciones nacionales e internacionales. Eso te da independencia, ¿no? Sí, sí, autogestión. Y por supuesto eso, cuando hay tienes ganas que de hacer hablar, las cosas. sí, cuando tienes que hablar de las cosas intrauniversitarias, eso genera picazón. Y de ahí salen todos los problemas, como le decía hace unos minutos a Carola, hay una cantidad de problemas que yo los metí todos dentro del pote de los problemas culturales. Porque así hemos visto que levanta menos roncha y eres menos susceptibilidades. Porque cuando tú hablas específicamente de lo que pasó con la UNIS en sus periodos fundacionales, vas a tocar susceptibilidad. Entonces yo prefiero poner todo dentro de problemas culturales, ¿tá? Sin embargo, el tesón, la constancia, el trabajo objetivo vencieron, y hoy por hoy UNIS es probablemente una de las mejores caras que pueda mostrar la Universidad del Zulia. Muy modestamente lo digo, y pienso que es más lo que nos falta por hacer que lo que hemos hecho. Esperamos simplemente que amanezca. Cuando amanezca veremos. Nosotros seguimos trabajando, seguimos publicando. UNIS ha extralimitado las fronteras del estado Zulia. En este momento tenemos proyectos en diferentes partes del país y seguimos trabajando. Tú no puedes detenerte a tirarte en un rincón en el piso a llorar, porque no, tú sigue trabajando, ya está. Así es. Eso es UNIS. Bueno, eso Ahora, volviendo al tema Cenepol, que lo dejamos ahí en el aire. Para el 2014, si mal no recuerdo, cuando reportamos el origen de la mutación del gen del pelo corto en razas tropicales, y cuando reportamos como descubrimiento la presencia de 3 mutaciones, no solo una, como se venía planteando hasta ese momento, apareció una pregunta, unas dudas con respecto a composición de Cenepol. En ese momento llegan al laboratorio, estoy hablando de Estados Unidos, llegan unas muestras procedentes de Italia, unas muestras de ganado Carora. Salieron de Carora para Italia. El doctor Cerruti y la doctora Ricci. Bueno, se internacionalizó. ¿Ah? Ajá. Sí, lo que pasa es que Azocrica tuvo como asesor al doctor Franco Cerruti hasta hace poco. Lamentablemente él falleció trágicamente, y a la doctora Ricci de Italia. Y ellos tenían conexión con nosotros en Estados Unidos. Hubo unas dudas con respecto a la composición del Carora, y coincidencialmente en ese mismo momento nosotros teníamos las mismas dudas con un análisis de Admixture Ancestry, que no es otra cosa que fragmentación del ADN para ver quiénes son los que participan en el pool genético.
Y la situación era la misma. En ambas muestras, tanto de Carora como de Cenepol, había una porción de ADN ibérico. Y ya el doctor Sonstergaard y su equipo habían rastreado razas africanas y razas ibéricas y no habían conseguido al gen del pelo corto. Entonces, ¿cómo era posible que en Cenepol se observaba pelo corto, en Carora se observaban animales de pelo corto? No tenían ninguna relación aparente, porque para ese momento Carora era Carora y Cenepol era Cenepol, y por qué había ese vínculo en el ADN. Entonces, afortunadamente, esa incógnita la resolvimos en UNIS. Si había alguna vinculación a través de ADN ibérico, la respuesta estaba en los criollos, no estaba en las razas europeas. Porque tenías que racionalizar en un momento, ¿verdad? Que cuando aquellos animales que trajeron los españoles llegaron a América, no existían razas. Y ahí comenzó a derrumbarse un poco la historia de la zootecnia. Yo como profesor de zootecnia lo dije y recojo mis palabras. La historia de la zootecnia, ¿no? Sí, sí. En la zootecnia, cuando trabajamos con razas y damos clases de razas, también decíamos que los criollos descendían de una cantidad de razas españolas, incluso nos atrevíamos a mencionarlas, pero en ningún momento nos pasó por la cabeza y esa responsabilidad yo tengo que asumirla porque yo fui profesor de zootecnia. Y me tocó raspar estudiantes por no repetir aquello, que era mentira. Cuando entendimos que en el siglo XIV no existían razas, entonces también entendimos que los criollos no descienden de ninguna raza española. Si hay algún vínculo, serán hermanos. En el siglo XIV no existían razas. Lo que llegó a América era un cóctel de animales que existían en la península ibérica y que estuvieron estacionados ahí por 700 años de dominio musulmán, y 4 años después que España se libera de los musulmanes es cuando llega Colón. Entonces comenzamos a entender que los efectos ambientales, la epigenética, fue la que moldeó a estos animales que llegaron a América, y a lo largo de 500 años, dependiendo del sistema agroecológico donde evolucionaron, se originan las razas criollas. Por tanto, las razas criollas son autóctonas, no son introducidas. Ahora, volviendo al tema Cenepol. En ese momento tenemos esas dos incógnitas. Tenemos material genético de Cenepol y tenemos material genético de Carora. No preveíamos ningún vínculo en ninguna de las dos razas, pero el ADN nos estaba diciendo otra cosa. En ese momento conseguimos financiamiento y tomamos una cantidad de muestras de Carora, de criollos, limonero, y de Colombia tomamos muestras de varias razas criollas colombianas también, y bingo, ahí estaba la relación. El vínculo entre el Cenepol y el Carora eran los criollos. Entonces nos fuimos un poquito más profundamente. El equipo del doctor Sonstergaard fragmentó ADN y cuantificó, y hoy sabemos que el Cenepol en realidad es un derivado de criollo. Aproximadamente 64% de su ADN es criollo. Y tiene un vínculo. 64% de su ADN. Por allí yo vi el 50% estaban comentando. Ajá. No, lo que pasa es que tú hablas de valores aproximados. La gente te dice más del 50%, pero 64%, y así lo publicamos, 64% del ADN es de criollo. Ahora, ¿de cuál criollo? El Cenepol tiene un vínculo con el romo sinuano, la mutación del gen de pelo corto, que fue la primera en descubrirse, de paso, fue la del Cenepol. Cuando identificamos un vínculo genético entre el Cenepol y los criollos y las derivadas criollas, entonces dedujimos, y eso es mérito de UNIS, porque quien propuso la hipótesis fue UNIS. Dedujimos que no había una sola mutación, que tenían que haber varias. Y así se muestrearon varias razas criollas puras y derivadas, venezolanas y colombianas, y dimos con 3 mutaciones. El Cenepol comparte la misma mutación con el romo sinuano. El Artón a veces tiene la mutación del romo y a veces comparte con el criollo limonero.
el criollo limonero tiene una mutación, el carora tiene otra mutación que comparte con el blanco orejinegro colombiano. Todo esto es explicable a través de la historia. Cuando tú revisas el trayecto de los españoles y la formación de los núcleos ganaderos, tanto en Venezuela como en Colombia, entiendes cómo se van formando las razas criollas y los vínculos que puede haber entre ellas. Ahorita tenemos otro descubrimiento que reportar. El paper está en elaboración, no te puedo dar mucha información porque tú sabes que estas cosas también son delicadas. Pero eso es lo que tenemos hasta el momento. El Cenepol, en un principio a los criadores de Cenepol no les hacía mucha gracia. No, el Cenepol es otra cosa, eso no es de los criollos. Pero el Cenepol es un derivado criollo. Y la tolerancia al calor y la resistencia que pueda tener en las condiciones tropicales, la hereda del criollo, porque en su ADN no hay más de 4% de endama africano. Ok. Profe, por aquí le pregunta nuestro querido profesor y amigo Dervin Dean, que usted ha trabajado con razas europeas, ¿cuáles son las que considera usted más adaptables a estas latitudes? ¿Qué puede decir con respecto a eso? Perdona, la primera parte no te la escuché, el sonido no está bien. Que usted ha trabajado con varias razas europeas. ¿Cuáles consideraría que son más adaptables a estas latitudes y cuáles de ellas se han podido insertar dentro de este ganado criollo que usted está haciendo referencia? No sé. Bueno, mira, en primera instancia te voy a repetir algo que dije temprano, que le dije a Carola temprano. En lo personal yo pienso que todas las razas y todos los pastos son buenos. No hay una mejor y una peor. Lo que importa es qué es lo que tú quieres hacer y dónde lo quieres hacer. Porque las interacciones entre el genotipo y el ambiente existen. El error es querer trabajar con una sola raza o mestizaje en todos los sistemas agroecológicos, ¿no? Ahora, yendo más a lo específico, y yo sé que por ahí es donde viene la pregunta de Dervin, porque somos bien amigos, yo pienso que en todo el planeta saben de mi adversión por el Holstein y el pardo suizo. La misma que tienen por el criollo los amantes de esa raza, profe. No. Y pienso también que como investigadores estamos en el deber de advertir a los productores de las zonas tropicales acerca del uso de esas razas. El progreso genético que esas razas, y principalmente Holstein, tuvo en los últimos 20 años es tan violento que las convirtió en desadaptadas o de poco potencial de adaptación a zonas tropicales. Y cuando hablo de zonas tropicales, hablo del trópico cálido seco, cálido húmedo. Pudiéramos pensar en la ganadería de altura, sin embargo, la ganadería de altura también tiene sus contradicciones en zonas tropicales. Si tú quieres trabajar con esas razas entre los 1.800, 1.200 metros sobre el nivel del mar, con unas condiciones climáticas un poco más favorables, puede ser. Y todavía digo puede ser porque los costos de alimentación son tan altos que 1 metro cuadrado de repollo, al menos en Venezuela, 1 metro cuadrado de repollo produce más que una vaca. Entonces, ¿por qué va a tener una vaca si estamos hablando de negocios? Sí. Aparte que las mayores extensiones dedicadas a la ganadería en Venezuela, y estoy casi seguro que en toda la faja tropical, son zonas bajas, en donde hay ese calor seco o calor húmedo. Cuando tú vas a hablar de esas zonas y a cuantificar requerimientos, te consigues que esos animales, esas dos razas no van al baile. Por otro lado, hay otra cantidad de problemas que el mundo lo sabe. Mira, si habláramos de hace 40 años que no había internet, que la difusión de información científica era limitada, uno podía aceptarlo. Pero en este momento no. En este momento tú te metes en internet, buscas Google académico y colocas Holstein Inbreeding y te van a salir todos los días chorrocientos trabajos. Entonces no es. Al Holstein hay que solucionarle sus problemas. Pero como no es mi animal, que se lo solucione el dueño.
mi problema es otro. Por Aquí otro lado, le envía el profesor Derwin que compartimos esa versión de esas razas en el trópico. claro, claro. Y la exdecana de la Facultad de Agronomía, la profesora Carmen Castro de Rincón, te envía un saludo y que felicitaciones por ese excelente invitado hoy. Gracias, Carmencita. Gusto. Ahora, para completar la respuesta, la respuesta a la pregunta del doctor Derwin Dean, en los últimos 20, 25 años, nosotros hemos acumulado suficiente cantidad de información para concluir que la respuesta a la ganadería tropical venezolana, empezando por ahí, no está en Holstein y Pardo Suizo. No. Nosotros comenzamos a hacer trabajos de investigación en el año 89, cuando el señor Juan Paván, si está por ahí, un saludo muy fraterno, cuando el señor Juan Paván, muy inocentemente, nos cedió sus dos fincas para hacer experimentos. Nos concedió 600 novillas en Mene Grande para hacer cruces experimentales y un rebaño de Jerseys, Ayrshire, Pardo Suizo y Holstein puros que estaban en el Mecocal. Ese fue el laboratorio de nosotros. Ahí generamos investigación a lo largo de 6 años. Fue un proyecto bastante ambicioso, pero muy fructífero. De ahí sale prácticamente todo el soporte que nos sirvió para arrancar nuevamente en el año 99-2000 y retomar estos trabajos especialmente en el Zulia. Sustitución de razas lecheras especializadas por razas doble propósito. El componente europeo tú no lo puedes descartar, porque así como tú tienes que contar con los 500 años de adaptación y los genes adaptativos que tienen los criollos, está implícito. Tú tampoco puedes descartar que hay 200, 300 años de selección por producción. Llevar a las criollas a los niveles de producción de estas razas europeas tomaría siglos y nosotros tenemos hambre. Entonces, tú tienes que hacer 2 trabajos a la vez. 1, preservar tus razas autóctonas y 2, producir genotipos compuestos. Hasta el momento, los mejores resultados que hemos obtenido son con razas doble propósito alemanas. En vez de Holstein... Te está preguntando Derwin, se refería a razas autóctonas europeas, ¿no? O sea, que ¿cuáles? Claro. Nos fuimos a las razas ancestrales. En vez de usar Pardo Suizo, usamos Brambio. En vez de usar Holstein, usamos Rotbunten. Hemos usado Beefmaster también para condiciones de bosque seco tropical y ganaderías doble propósito, tendencia carne, que de paso es lo que corresponde en el estado Zulia. Los cruces de Beefmaster Carora son excelentes, pero tú tampoco puedes pensar en proponerle cruces de Beefmaster Carora a toda Venezuela porque todos los ecosistemas no son los mismos. En los casos de bosque tropical subhúmedo y húmedo, tú tienes que tener una base criolla. Y es de criollo limonero, no de Carora. Esa parte es la que me refería cuando se cayó la comunicación, que el productor venezolano y el colega venezolano en muchos casos todavía no entiende. Mientras nosotros tengamos condiciones tropicales y mientras tengamos rebaños mestizos indefinidos, es una condición llevar programas de cruzamientos dirigidos. Lo que pasa es que cuando tú llevas programas de cruzamiento dirigido tienes que trabajar más, tienes que ser organizado. Y ya caemos otra vez en el problema cultural. La organización, la persistencia, la perseverancia, esas no son características nuestras, no han sido características nuestras. ¿Del latino en general o del venezolano, profe? ¿A quién se refiere? Ambos, en diferentes grados. A nosotros probablemente nos ha afectado mucho la abundancia. Sí. Eso ha sido más fácil comprar que hacer. Yo pienso que si hay cosas buenas que se pueden tomar de esta crisis, es que hay que aprender a trabajar, hay que hacer organizado y hay que ponerse metas claras antes de comenzar. Así es, así es. Con las metas claras es más fácil dilucidar el camino, vislumbrar el camino. Profe, bueno, ese es uno de los preceptos de la UNIS. Entre los miembros de UNIS y los estudiantes que participan en UNIS, eso se les inculca mucho.
metas claras, esfuerzo y persistencia, entonces aparece el éxito. Exacto, el compromiso ante todo, y cuando hay talento y ustedes lo tienen, porque yo sé que desde tanto la Facultad de Agronomía como la Facultad de Veterinaria tienen profesionales capacitados para esto y más, ¿no? Profe, hay varias preguntas. Le preguntan que qué opina del Nelore del ciclo corto. Esos son unos trabajos de creep feeding brasileros. En el Nelore se ha hecho mucha investigación. Brasil ha desarrollado mucha investigación, incluso genómica en los últimos años, y no lo puedes descartar. El creep feeding es un sistema de ceba intensiva, o sea, para sacar animales a edad temprana. Eso es posible, y no solamente es posible con Nelore, eso lo puede hacer con muchas razas. Sí, es válido. Lo que tienes es que tener las condiciones económicas y de mercado para que eso fructifique. Nosotros tenemos muy buenos resultados en zonas cálidas, húmedas, con cruzamientos de base romosinuano criollo limonero. En las fincas que están ubicadas en esa zona, como la Pica Pica, ahí dentro de la reserva forestal, ahí hace un calor húmedo infernal todo el año. Fincas en Calabozo, en Guanarito, estamos teniendo destetes en sistema doble propósito, quiero decir, a la madre la ordeña. Estamos teniendo destetes sobre los 180, 200 kilos. Y en todas estas fincas, la edad al primer servicio se ha disminuido en un año o más. En el caso de la Pica Pica, por ejemplo, el primer servicio, la novilla están entrando al servicio a los 20 meses, 18 meses, y tenemos zonas un poco más benévolas, como Agropecuaria La Casona, en Portuguesa, en donde están entrando al servicio a los 16, 18 meses. Si hubiésemos continuado como íbamos en La Esperanza, íbamos por el mismo camino, a pesar de todas las dificultades con recursos nutricionales y recursos económicos de la universidad. El plantel de novillas de reemplazo, antes de que se lo robaran y lo mataran, se iba a preñar a los 24 meses. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿qué me importa más? ¿Adaptación o características productivas? Tú tienes que ponerlas en una balanza, y la conclusión siempre va a ser, tienes que considerarlas a las dos en la justa proporción que te determinen las condiciones ambientales. Adaptación y características productivas. Bueno, la esperanza está a la orden, profe. Seguimos allí y lo esperamos para que coordinar una visita allá. De verdad. Sí, seguramente. Sí, ahí estamos. Profe, hay varias preguntas. OL Yepes pregunta acerca de qué pasó con un mestizo Holstein llamado Ocanto. Ocanto. Ajá. Eso merece un comentario especial. Eso eran para los tiempos de Pérez Jiménez, y eso está reportado en Zootecnia Tropical. A nosotros siempre nos llamó la atención el porqué de los cruces alternos de Holstein y Pardo Suizo con Brahman de una manera casi religiosa, como la practicamos en el Zulia. Y después de los trabajos del doctor Larry Condiff en Nebraska para mediados de los años 80, esta incógnita nos llamaba mucho más la atención. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió esta costumbre de hacer cruces alternos? Y bueno, revisando en la literatura, un día el buen amigo Ender Amaya nos consiguió una separata de Zootecnia Tropical en donde se reportaba este trabajo. Si mal no recuerdo, fue para 1954, cuando el gobierno de Pérez Jiménez designa una comisión para diseñar el programa genético de lechería tropical para Venezuela. Y a eso corresponde a esa finca Ocanto ubicada en Los Teques. Por eso viene ese nombre. Ahí se vieron interesante. sí, ahí se
Ahí se hicieron estos trabajos por varios años, cruces alternos del Holstein de esa época, que no es nada ni parecido al Holstein de los días que tenemos actualmente, en cruzamientos con Brahman, y se determinó que el programa genético para la lechería tropical venezolana iba a ser sobre bases de cruces de Holstein con Brahman. A la segunda generación se le repetía el Brahman y se iban todos a la carne, y más o menos estaba planteado de esa manera. No existían escuelas de veterinaria para ese momento, de manera que el equipo estuvo conformado por un agrónomo venezolano y 2 fitotecnistas europeos, en donde estaba el ingeniero Horowitz. El otro no me acuerdo, nombres europeos. Claro, ¿qué es lo que sucede? Eso se convirtió en política nacional, y se fueron perdiendo los avisos que tenían que haber en esa ruta. ¿Por qué el cruce alterno y cuál era el objetivo? El objetivo era una lechería tropical, no era un sistema de doble propósito. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy en día no hay nadie de esa época que explique de dónde salió eso. Nosotros simplemente seguimos repitiendo los cruces alternos a través de las generaciones, y hoy nos conseguimos con cuarta, tercera, cuarta, quinta generación que sigue practicando cruces alternos, pero no sabe dónde sale. Bien o mal, el Zulia está involucrado en esa situación. No la quiero llamar problema, porque el Zulia, en la medida que el problema del calentamiento global se ha acentuado, ha hecho que nuestros sistemas agroecológicos no sean compatibles con la producción de leche. Y muchos colegas, no es nada nuevo, muchos colegas en conversaciones amigables y no amigables me han dicho, pero ¿cómo tú vas a decir que el Zulia no es para producir leche si eso es la cabeza lechera del país históricamente? Sí, es cierto, pero los tiempos han cambiado. Profe, ¿lo van a quemar en la hoguera, yo? ¿O se lo han quemado varias veces? Yo sé. Ah, sí, claro, eso no hay problema. Yo tengo también mis antídotos y mis anticuerpos. Lo cierto es que tenemos suficiente información, tenemos aproximadamente casi 2.000 datos a través de los últimos 20 años, en donde hemos demostrado que si en el Zulia tú planteas sistemas de cruzamiento doble propósito tendencia carne, vas a sacar la misma leche, porque la cosa que hay que entender es que el sistema doble propósito es muy flexible y es, si se quiere, más susceptible de especialización que la ganadería especializada de leche o de carne. El sistema doble propósito es un poquito más complejo de manejar. Claro, por supuesto, tienes que garantizar esa... Existe el doble propósito tendencia leche, existe el doble propósito tendencia carne, y existe el doble propósito especializado. Requisitos para que tú camines bien, navegues bien en esas aguas. Tú tienes que conocer las diferencias entre los sistemas y sus ingredientes. Cuando la edad llegó, o cuando la edad nos llegó, uno empezó a abreviar en orden de tener resultados y de morirte un poquito más tranquilo. En mi caso, ya van a ser 2 años, me vi sumamente mal de salud y vi incompleto mi trabajo como investigador, como extensionista. Y nos dimos cuenta en UNIS que las fallas iban mucho más abajo de lo que pensábamos. Que estábamos probablemente dedicándole demasiado tiempo a informar al productor de tecnologías de avanzada, de tecnologías de punta, cuando los problemas eran más básicos. Y entonces... ¿De manejo, profe, o qué? Exacto. ¿Ves? La mortalidad de becerros sigue siendo alta, la cantidad de becerros que se mueren por ombligos mal curados o no curados es alta, la edad al primer parto es horrorosamente larga, y todas estas son cosas inherentes a manejo. Entonces, escribimos esto. Manual de manejos básicos en ganadería tropical. Una joya de libro. Esta probablemente sea la contribución más importante que UNIS y mi persona puedan hacer al productor
de la América Latina tropical. En vista de que ya nos vimos todos viejos, ya nos vimos todos mayores, no tenemos tiempo para asesorar tanta gente, entonces vamos a abreviar las cosas y escribimos ese libro, ¿verdad? Escrito bien sencillito, y lo pusimos en manos de los productores para tratar de adelantarnos al tiempo. En ese libro hay 24 capítulos en donde se habla de manejos básicos, y uno de ellos es el cruzamiento dirigido. ¿Dónde se consigue ese libro, profe? ¿Todavía? Bueno, por fortuna o infortunio, el primer tiraje está casi agotado. Bueno, los problemas que todos conocemos, el libro tuvo que ser hecho en Colombia. De Colombia solamente llegaron a Venezuela en un principio 300 libros que se agotaron en la primera semana, y luego se enviaron 200 más. Televen, a través del programa Perfil Agropecuario, comercializó una parte. La empresa de Génica, de nuestro gran amigo Nicolás D'Alessandro, siempre apoyando a UNIS. Génica. Génica sin reservas y sin condiciones. También Génica nos ha prestado sus fincas para hacer investigación. Colaboró con la distribución del libro, y Agropecuaria La Casona, en Portuguesa, también apoyó el financiamiento para la producción de estos libros, y a través de ellos es que se ha conseguido. Sé que los de Televen están agotados, sé que Génica los distribuyó entre los productores que le venden leche, y Agropecuaria La Casona recientemente logró traer 100 libros más de Colombia, a un precio muchísimo más accesible, pues lamentablemente los primeros libros que llegaron a Venezuela, por razones que cuesta mucho decir por estos medios, ¿verdad? El precio llegó sumamente alterado. En el cruce de la frontera pasaron demasiadas cosas. Yeah. Pero según me dice la gente de Agropecuaria La Casona, se pasaron 100 y llegaron al precio que se esperaban en un principio. Están más o menos $40-45. Es cuestión de hablar con ellos. Sin embargo, estamos esperando que pase esta situación del coronavirus, que es lo que más está afectando la distribución. Teníamos previsto en marzo una gira en Colombia con 5 talleres en diferentes localidades ganaderas, para ofrecer dentro del material del mismo taller los 400 libros que quedan. Y bueno, se metió la pandemia y está todo en el aire. Pero en Venezuela, ya retomará eso, profe. Yo sé que... Sí, es cuestión de tiempo. Mientras tanto, bueno, el libro llegó a Guatemala, llegó a Honduras, llegó a Dominicana, llegó a México, Colombia y Venezuela. Se ha distribuido bastante bien. El año pasado, antes de que se presentara esta situación, habíamos planeado, incluso conseguimos el financiamiento para imprimir 5.000 ejemplares más y hacer una especie de cruzada en Venezuela de talleres sobre manejo, y cubrir hasta donde fuera posible este vacío de información sobre manejos básicos, que es lo que en definitiva nos obstaculiza para dar pasos subsiguientes. Y la situación en la América Latina tropical es más o menos la misma. No pienses que es solamente el caso venezolano. Profe, ¿y qué pasó con esos 5.000 libros? No sé. Bueno, sí, estamos esperando que pase todo este tema de la pandemia para hacer la impresión. Incluso hay dos iniciativas pendientes. La impresión de esta nueva cantidad, el segundo tiraje, la salida de la edición digital. La receptividad que ha habido para el libro ha sido muy buena. Sin embargo, sabe que nada es perfecto. Hay que hacer correcciones. Entonces vamos a sacar una edición profesional. Esta edición que salió se va a llamar edición productor.
está escrita en un lenguaje muy sencillo, todo bien aplicable, sin muchas explicaciones científicas del por qué. Sin embargo, al final tiene todas las referencias bibliográficas que sustentan todo lo que ahí se plantea. Pero detectamos también la necesidad, porque hemos visto, al menos la intención, de enseñar a nivel universitario con un manual que fue escrito para productores, y esto no puede ser. Entonces, sin necesidad de cambiar el contenido, sino profundizar un poquito más, ya se está trabajando en la edición profesional, la cual va a salir en inglés y en español. La cantidad o la lista de autores va a ser diferente, va a ser reducida, y la participación de autores de diferentes instituciones del mundo ya está contemplada, incluso en esto se está trabajando. Bueno, profe, estamos pendientes. Hay varias preguntas aquí que me están preguntando o le preguntaron. ¿Qué opina del cruce del Brahman blanco y romo sinuano y Brahman blanco por Bon, buscando carne? Mira, como dije hace unos minutos, todas las razas son buenas, todos los pastos son buenos. Lo que importa es qué es lo que tú quieres hacer y dónde lo quieres hacer. Nosotros hemos hecho cruces de blancos y negros, lo hicimos en La Esperanza, cruzamos vacas de alto mestizaje Olte con Bon y los resultados no fueron buenos. Después detectamos por genotipiaje que el Bon que estábamos usando estaba contaminado con Holstein y por eso los resultados no eran los mismos. Pero también he visto, sobre todo en Colombia, fincas en donde se hacen cruces de Bon con Brahman excelentes. Son condiciones de manejo, condiciones ambientales diferentes, incluso condiciones de mercado diferentes. Como dije al principio también, con el tema de las razas criollas, pienso que lo importante es estar claro por qué las estás usando, qué es lo que tú estás buscando con ellas. Si tú estás buscando incrementar la producción de leche o de carne per se sobre la base de criollo, pues no. El progreso genético en características productivas es mayor con razas especializadas, incluso razas de doble propósito. Pero si tú lo que estás buscando es complementariedad, si tú estás buscando habilidad combinatoria, pues sí, esas son razas que te van a proveer de material genético, de genes adaptativos que van a permitir que el potencial genético de las otras se exprese. Porque básicamente lo que impide que el potencial productivo, el potencial genético para producción de otras razas en zonas tropicales se exprese, es que ellas no están en condiciones de adaptarse. ¿Ves? Cuando tú haces la combinación apropiada en las condiciones ambientales específicas, los resultados hablan por sí solos. Nosotros tenemos experiencias tanto en leche como en carne, con diferentes niveles de mestizaje criollo, que no tienen nada que envidiarle a una mestiza o pura de razas exóticas. Nosotros hemos conseguido producciones sobre los 6.000 kilogramos de leche en condiciones tropicales. Ahora, que tú vas a conseguir 6.000 kilogramos de leche manteniendo la vaca, caminando 3 kilómetros diarios, en potreros de pastos pasados, no, así no es. Porque después, tú quieres pasar de 8 litros de leche de promedio, tú tienes que hacer unos ajustes, y esos ajustes tienen que estar en función del mercado. Tiene que haber un punto de equilibrio económico entre cuán elevado va a ser tu nivel de manejo, que no es otra cosa que cuánto más vas a trabajar e invertir, y cuánto te van a pagar por el producto, sea carne o sea leche. Eso tienes que tenerlo claro. Tienes que tenerlo claro siempre. Ahora, y ahora, y con estos precios, profe, y con estos precios de la leche, ¿qué opina usted? O sea, el esfuerzo, por eso es que los productores son héroes anónimos, porque eso lo está haciendo, toda la genética y todo el trabajo que se está haciendo es para preservar el pie de cría, pero ¿a qué costo, no? De verdad es una situación. Mira, todo pasa. Todo pasa. Lo que tú no puedes hacer es tirarte al suelo a llorar sin ningún consuelo. Todo pasa, esto va a pasar. La situación que nosotros vivimos es irreal y no es sostenible.
Esto va a pasar. Nosotros estamos convencidos que este es el momento del criollo. Para el caso venezolano, este es el momento del criollo. Y para el momento de la faja tropical, hay espacios muy importantes para el criollo. El planeta se está calentando y se va a seguir calentando. Eso no tiene vuelta atrás. Nosotros estamos metidos como país, junto con Colombia, estamos metidos dentro de la franja donde el impacto calórico va a ser o está siendo mayor. De manera que tú no puedes ser ignorante de esas cosas y tienes que tomar previsiones. Y para el caso venezolano en particular, en donde la crisis explotó junto con el calentamiento global y otra cantidad de cosas, pues es el momento estelar para el criollo, porque es lo que te va a permitir corregir y sentar las bases para construir cuando amanezca. ¿Ve? Excelente mensaje. ¿Ve? Así es. ¿Ve? En las razas criollas en general, hay una cantidad de genes adaptativos. No es solamente el gen del pelo corto. Hay otras cosas que se están investigando y que son de interés. Existen evidencias prácticas, pero la evidencia científica no la hemos conseguido. Sabemos que hay otros genes. Sabemos que el gen del pelo corto es capaz de establecer comunicación con otros genes. Lo que no hemos dilucidado es cómo lo hace. Y hay suficiente información al respecto, generándose en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Australia, en Brasil. La parte que a uno le causa tristeza, ¿verdad?, como nacional, como investigador, es que el material es autóctono y nosotros todavía no le hemos dado su puesto. No reconocemos el valor de lo que estamos usando. Después de 15 años más o menos de estar trabajando con criollos en Venezuela, yo me alegro porque hemos avanzado. Se han hecho muchas cosas, pero cuando tú lo ves en proporciones para los resultados que hemos tenido, Venezuela y Colombia también deberían haber arrancado desde hace rato un programa de criollización. Así como se hizo la holsteinización, también deberíamos tener un acriollamiento de rebaño. Algunos me han dicho, mira, pero tú planteas que se le meta criollo a todo. Ojo, yo no estoy hablando de criollo limonero nada más. Cuando hablo de criollo, estamos hablando de todas las razas criollas puras y derivadas, de manera que en cada sistema agroecológico tú pongas la que corresponde en la proporción que corresponda. Y eso implica necesariamente un trabajo mancomunado entre investigadores, productores y Estado, si quiere. Porque cuando el Estado se quiere quedar por fuera y la empresa privada asume la responsabilidad, el Estado sobra. Así es. Y esa es una situación común para todos los miembros del potencial equipo. Si la universidad se quiere quedar por fuera y el sector privado y los productores asumen la universidad sobra. Si los productores se quieren quedar por fuera, bueno, ahí no hay trabajo. Esos son los más importantes. Claro. ¿Ve? Pero tiene que haber el compromiso. Profe, me está informando Instagram que está por cerrar, ya por acabarse el tiempo. En primer lugar, la profesora Fátima Urdaneta se ofrece para ayudarlo a escribir un capítulo de análisis económico del uso de las razas criollas en estos libros, ¿no? En su libro, de incorporarlo al manual o ¿Cómo no? Hay un capítulo que se llama registros, usos y aplicaciones de registro ganadero. La escritura del nuevo capítulo para la siguiente reimpresión del capítulo profesional está siendo manejada por el doctor Roberto Tatis en Colombia, sigue el profesor Humberto Morales y la profesora Yulana Maldonada por parte nuestro de la Universidad del Zulia, y se está incorporando el doctor Gabriel Serrano de Colombia. Eso no significa que hay puertas cerradas. O sea, nosotros nunca hemos tenido puertas cerradas para el que quiere trabajar.
Así es, mi profe, y de verdad encantado. Un tema que no se agota fácilmente, al contrario. No, Y nosotros sabemos no, lo no. apasionado que es.